yo siempre he comentado que el acero es el material que posibilitó a la arquitectura el desprenderse de la tierra. Las primeras construcciones en piedra, en adobe, no era sino una especie de montículo que se hacía. O sea, de alguna forma esos materiales exigían una enorme pesadez porque para poder resistir tenían que tener grandes espesores. Y luego el hormigón finalmente son elementos laminares, o sea, perdón, no laminares, sino que elementos planos, muros, se pueden usar también en pilares, pero con muchas limitaciones porque las luces permitidas en el uso del hormigón son relativamente limitadas. La gracia que tiene el acero es que posibilita la gigantesca estructura. Uno puede liberarse completamente de la asociación con la tierra, o sea, uno puede hacer estructuras absolutamente esbeltas que es de alguna forma lo que uno nota en estos edificios en los cuales el acero es protagonista en su estructura, como la arquitectura finalmente lo que hace es proponer enormes espacios en los cuales las limitaciones están dadas más bien por la imaginación, más que por las limitaciones del material. El acero permite hacer cualquier cosa, puede hacer estructuras, formas arquitectónicas que permitan hacer enormes espacios. Toda la arquitectura de los últimos años del siglo XX, los principios del siglo XXI, con los grandes aeropuertos que se han construido en el mundo, uno permite ver unos espacios enormes logrados con el uso del acero. Hoy día yo creo que estamos en una etapa muy expectante para hacer un cambio radical en esa materia, pero por supuesto que eso pasa por liberar de los prejuicios no solamente el mundo de los proyectistas, sino que los mandantes y especialmente del Estado, quien fija las reglas. O sea, toda la normativa que existe asociada hoy día al uso del acero es una normativa muy limitante porque no permite sistemas preventivos, por ejemplo, el control de los incendios, que pudieran uno llevarlos a algunas ventajas de proyecto. La calidad del acero, la calidad de las maestranzas nos fomenta a que sigamos validando los sistemas estructurales en estructuras metálicas. Los calculistas, los ingenieros calculistas, la verdad es que cada vez saben más. Para el último terremoto no hubo ningún incidente en edificios de estructuras metálicas, es más, se modificó la norma del hormigón armado y no se tocó en un ápice la norma con respecto a estructuras metálicas porque el control que se tiene en base a la exigencia de la normativa y a la calidad de nuestros calculistas permiten tener una tranquilidad absoluta de que estos edificios resisten terremotos tremendos como fue el del 2010. Algo que se escucha recurrentemente es que construir en acero es más caro. Muchos inmobiliarios nos dicen, me gusta el acero, yo lo veo, sé que se construye así en el mundo, pero la verdad es que es más caro que el hormigón, por lo tanto no lo podemos hacer así acá. La respuesta a eso es que en realidad muchas veces se comete el error de hacer una comparación de costos directos. Una columna de acero puede ser efectivamente más cara que una columna de hormigón, pero ese no es el análisis que tenemos que hacer, sino un análisis de rentabilidad global de todo el proyecto. Entonces, como el acero te genera edificios más livianos, disminuyen las fundaciones. Eso te genera un gran ahorro en cuanto a volúmenes de hormigón y otros gastos asociados a las fundaciones. Además, tú tienes entre un 30 y un 40% de ahorro en los plazos de ejecución del proyecto. Eso te genera menos gastos generales, menos gastos de administración de la obra, te genera incluso ingresos más tempranos de tu negocio, si es que es con fines comerciales. Todo eso finalmente es lo que hay que analizar cuando uno compara un diseño en acero versus un diseño en hormigón y ver realmente cómo se afecta la rentabilidad del proyecto. En el extranjero, que se construye mucho en acero, la verdad es que siempre analizan la rentabilidad y hay veces en que, aunque el costo directo puede ser un poco más caro, el proyecto en sí o el costo global de la obra es mucho más conveniente al estudiarlo de forma eficiente en acero. Acero va ligado a modernidad, vanguardia, pero también a economías. O sea, hoy día pensamos que varias cosas que se hacen se logran en líneas de producción, en taller, en prefabricación, son en materiales como parecido al acero. Entonces, pensar en un edificio muy moderno, muy llamativo, muy eficiente, más económico, es viable con el acero.